La clase del día de hoy es una clase de obstetricia, pero es un tema un poco más relacionado con la ginecología, el cual es el embarazo ectópico. El embarazo ectópico es muy importante en la ginecología debido a que es la causa más importante de mortalidad materna durante el primer embarazo, debido al shock hipovolémico que se puede generar por la rotura de un embarazo ectópico. Por lo tanto, hay que saber eh, cómo poder diagnosticar o saber sospechar esto para ir dirigidamente a diagnosticarlo o a descartarlo de raíz en este tipo de pacientes, con los síntomas, signos que nos van a ir guiando a este diagnóstico. Vamos a empezar entonces. Como introducción, el embarazo ectópico es la implantación del blastocito fuera de la cavidad endometrial. Ocurre en el 1,5 hasta un 2% de los embarazos, o sea, 1 por cada 80 embarazos ocurre un embarazo ectópico. Como dije anteriormente, es la principal causa de muerte materna durante el primer trimestre y en total de todas las muertes maternas abarca hasta un 6 a un 10%. La incidencia ha ido aumentando hasta 6 veces y desde el año 92 se ha ido estabilizando y esta incidencia ha aumentado también porque tenemos mejores métodos para realizar el diagnóstico como lo es la ecografía. Antes de realizar el diagnóstico de un embarazo ectópico era más complicado, no existían las herramientas que hoy en día tenemos como la ya nombrada ecografía y el uso de la subunidad beta. La mortalidad también ha ido en disminución debido a las mejoras en el diagnóstico y en el manejo. Dentro de los factores de riesgo que existen para tener un embarazo ectópico están la cirugía tubaria, el antecedente de un proceso inflamatorio pelviano, tener antecedentes de un embarazo ectópico, con una recurrencia de hasta un 10% después del primero y al menos un 25% después del segundo o más, el antecedente de esterilización tubaria, hasta un tercio, puede presentar este tipo de esterilizaciones, este tipo de embarazos, el uso de la infertilidad también es una causa de embarazo ectópico, el uso de técnicas de reproducción asistida, el antecedente de cirugías abdominales, el tabaquismo también es una causa importante como factor de riesgo, edad mayor de 35 años y la utilización de métodos anticonceptivos como DIU o métodos progestágenos. Al menos la mitad de estas mujeres, hasta un 50% de ellas, en las cuales se diagnostica un embarazo ectópico, no van a presentar factores de riesgo los cuales podamos identificar o hallazgos físicos iniciales que nos puedan hacer sospechar de este embarazo ectópico. En cuanto a lo de la esterilización, lo que quise decir es que un tercio de los embarazos que ocurren después del fracaso de una esterilización son embarazos ectópicos. Y estos van a representar el 10% del total de los embarazos ectópicos. Eso quise decir con esto que quise acá, que al principio no se entendió muy bien, pero ahora lo explico. Este un tercio que hay acá significa que un tercio de los embarazos que ocurren después del fracaso de una esterilización van a ser de implantación ectópica. Y estos que ocurren van a ser un 10% del total de todos los embarazos ectópicos. Espero que ahí se haya entendido mejor porque al principio me enredé un poco en cómo lo dije. Y ahí salí que el 50% no tienen factores de riesgo identificables, con un color que se nota muy poco, hay que arreglarlo. En cuanto a la localización, la mayoría de los embarazos ectópicos se provocan en las trompas uterinas. Por eso mucha gente el embarazo ectópico lo conoce como embarazo tubario.
El 90 a 95% de los embarazos ectópicos ocurre en las trompas de falopio o tubas uterinas y la mayoría ocurre en la zona ampular, que es la que queda por acá. También puede ser ísmico, cornual, pero la mayoría son ampulares. Un 0,15 hasta un 3% ocurren en el ovario, un 0,15 puede ocurrir en el cervix, cervicales, hasta un 6% en la cicatriz de cesárea anterior, en el intersticio hasta un 2,5%, embarazos abdominales hasta un 1,3% y embarazos heterotópicos un 1 a un 3%. ¿Qué quiere decir con heterotópico? Que existe un embarazo normal, o sea, dentro de la cavidad endometrial, y otro concurrente que ocurre ectópico. Para el diagnóstico, primero, la clínica del embarazo ectópico tenemos metrorragia del primer trimestre, o sea, sangrado uterino del primer trimestre, tenemos que sospechar aborto, embarazo ectópico o embarazo molar. La presencia de dolor abdominal, amenorrea, o sea, la triada es sangrado, dolor abdominal, presencia de masa anexial y amenorrea, atraso menstrual. Eso en cuanto como a la triada del embarazo ectópico. Pero si tenemos que ver los síntomas, son la menorragia, el dolor abdominal, la amenorrea y los signos de rotura, que son el compromiso hemodinámico, la irritación del peritoneo o el signo de Bloomberg. Otra forma de hacer el diagnóstico es con la curva de subunidad beta. La curva de subunidad beta, sabemos que existe una zona discriminatoria para poder ver el nivel de beta-HCG. Sabemos que entre los 1500 y los 2000 de unidad beta ya debiésemos ver un saco gestacional intrauterino, pero hay ocasiones que esto no sucede. Por eso ahí tendríamos un embarazo de localización incierta. Acá, en este gráfico que se ve acá, se ven los cambios en la subunidad, en los niveles de subunidad beta. Sabemos que un embarazo normal, la subunidad beta en 48 horas tiene la tendencia a subir hasta en mínimo un 66%, que sería más o menos lo que va aquí en la curva. Todo eso hacia arriba, lo más seguro que son embarazos intrauterinos. Tenemos un espacio también que es menor, en lo cual tenemos en ocasiones que va a ocurrir embarazos que van a estar dentro de la normalidad y otros embarazos que van a ser ectópicos, que van a caer dentro de acá. Y cuando ya hay una pérdida de la subunidad beta, o sea, no hay un ascenso o una pérdida muy notoria, ya sospechamos más en que puede ser un aborto espontáneo. Tenemos que saber que con un 99% de sensibilidad, o sea, una alta sensibilidad en el embarazo temprano, un aumento de la beta-HCG menor del 53% en 48 horas confirma un embarazo anormal. Lo mínimo que esperamos para que sube, dijimos, es un 66%, pero si este sube menos de 53% en 48 horas, ya tenemos una sensibilidad de un 99% para decir que es un embarazo anormal, el cual puede ser un embarazo ectópico o puede ser una pérdida. También tenemos los niveles de progesterona, el cual no es útil para predecir embarazos ectópicos según esta sociedad de obstetricia y ginecología, pero de todas formas nos puede servir para ver embarazos que no son normales, que no tienen un ascenso normal. Un nivel de progesterona del suero menor de A5 tiene una especificidad de 100% en la confirmación de un embarazo anormal. Los niveles de progesterona sérica superiores a 20 generalmente se asocian con embarazos intrauterinos que son normales, y los niveles que están entre 5 y 20 se consideran equívocos. La mayoría de los embarazos ectópicos se asocian con niveles de progesterona que van a estar aproximadamente entre 10 y 20, lo cual limita la utilidad clínica de este examen. Por lo tanto, el examen que nos va a servir para
en ayuda del diagnóstico es la curva de la unidad, de la subunidad beta, de la gonadotrofina coriónica humana. Como les dije ya, en un embarazo normal, la subunidad beta debiese ascender al doble en 48 horas. Se puede aceptar hasta un 66%, lo que ascienda entre un control y otro pasado 48 horas. Si vemos que este ascenso es menor, nos tiene que hacer sospechar que es un embarazo que está anormal y que puede ser tanto un embarazo ectópico o una pérdida espontánea. Y en este cuadrito que se ve acá se ve cómo se ven estos cambios. Normalmente los abortos espontáneos tienen una disminución de la subunidad beta. Los embarazos ectópicos tienen un ascenso, pero un ascenso larvado, no como el que se espera. Y los embarazos intrauterinos tienen el ascenso con al menos un 66%, pero hay ocasiones en que un poco menos y igual puede ser un embarazo intrauterino. Por eso tenemos que ir siguiendo, muchas veces hacer seguimiento con esta curva de beta-HCG cuando no tenemos el diagnóstico hecho del embarazo. Porque también existe una figura que se llama el embarazo de localización incierta, que es cuando no sabemos si este embarazo va a ser un embarazo intrauterino o un embarazo ectópico, y vamos haciendo seguimiento, tanto ecográfico como subunidad beta, para ir viendo en qué lugar está finalmente este embarazo. Pero lo que quiero que se queden con esto, con esta diapositiva, es la clínica del embarazo ectópico, que es este sangrado genital asociado con atraso menstrual, la presencia de dolor abdominal y también cuando el embarazo se complica pueden estar estos signos de rotura, como son el compromiso hemodinámico y la irritación peritoneal, y que también para el diagnóstico tenemos a nuestra mano usar la curva de beta-HCG para ir viendo su ascenso, descenso, y que nos vaya guiando hacia qué tipo de embarazo puede ser. Otro apoyo diagnóstico muy importante que dijimos al inicio es el uso de la ultrasonografía. La ultrasonografía o ecografía tiene una sensibilidad muy elevada, de hasta un 87 a 99%, con una especificidad que rondea el 94-99%. O sea, es un examen que es muy bueno para hacer el diagnóstico de embarazo ectópico. Lo que vemos normalmente, hasta el 50 a un 60% de los pacientes, una masa anexial no homogénea ni quística. En un 20 o un 40% podemos ver un saco que está extrauterino, vacío. En un 15 o un 20% un saco extrauterino que contiene un saco de yolk y o un embrión, saco de yolk o saco vitelino. Y hasta en un 20% podemos observar un pseudosaco dentro de la cavidad endometrial. Se ve como una colección en la cavidad endometrial que presenta un doble anillo desigual. Muchas veces puede confundirse con un saco gestacional intrauterino, pero ahí tenemos que ser más certeros en poder realizar este diagnóstico. Por eso, en ocasiones, se puede ver este pseudo saco gestacional que va a estar dentro de la cavidad endometrial. Pero lo que generalmente se ve son estas masas anexiales que nos hacen sospechar más fuertemente de un embarazo ectópico. Acá tenemos distintas imágenes para ir diferenciando. En la imagen A se muestra un saco gestacional temprano en el útero, sin presencia de saco vitelino o tampoco sin ecos embrionarios, en un embarazo que es intrauterino. Tenemos que ver que el saco gestacional tiene un diámetro, que tiene diámetros que son similares, que no, perdón, que tiene un contorno que es homogéneo, con un tamaño similar en sus ejes. O sea, nos hace ver como si fuese la presencia de un saco gestacional que está dentro del útero. En esta imagen de acá, en la B, también tenemos dentro del útero la presencia de un saco, pero es un pseudosaco. Este es el pseudosaco, que es similar al saco gestacional, pero que está situado en el centro, que no tiene una forma simétrica, como a diferencia del otro, se asocia con un tabique, o sea, es un pseudo saco claramente, a diferencia de este saco que se ve mucho más normal.
hay que tener ya un ojo clínico un poco más experimentado, como para ayudar a ir viendo la diferencia entre un saco gestacional normal y la presencia de un pseudosaco. En esta imagen, en la C, se muestra que hay la presencia de un saco gestacional y un saco vitelino, que es este saco de York, y que también tiene líquido libre asociado por acá. Y se ve que esto no está dentro del útero, sino que está en un anexo. La presencia de este saco gestacional asociado con este saco vitelino, lo cual nos hace el diagnóstico de un embarazo ectópico. Y tenemos la presencia de líquido libre que también nos hace sospechar de que esto se puede estar complicando. La presencia de líquido libre nos hace sospechar en que esto sea sangre que esté en la cavidad. En la imagen D tenemos también un embarazo ectópico con el signo del anillo, que es esto que se ve acá, que es un anillo hiperecoico alrededor de un saco gestacional extrauterino. Si pusiésemos dobles color acá en esta imagen, se vería este anillo hiperecoico asociado con este Doppler hipervascularizado acá alrededor de este saco gestacional. Ese es el conocido como el signo del anillo. Y acá, en esta imagen, en la última, en la E, se muestra un embarazo ectópico también, que se caracteriza por una masa anexial extrauterina, que está separada del ovario, y que no se ve ninguna evidencia de saco gestacional. Pero igual, a pesar de no tener saco gestacional, como dijimos, hasta en un 50-60% se ve esta masa anexial no homogénea ni quística. O sea, ya el hecho de tener un atraso menstrual, sangrado y la presencia de una masa anexial nos hace sospechar fuertemente de un embarazo ectópico. No es necesario que veamos siempre el pseudosaco, que veamos el anillo, que veamos un saco gestacional con un saco vitelino, sino que ya la sola presencia de esta masa anexial nos hace sospechar de que pueda existir un embarazo ectópico. Y que sucede en la mayoría de los casos, que va a mover solo esta masa anexial, sin la presencia de las otras cosas que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico. En cuanto al manejo, tenemos distintos tipos de manejo. Dentro de esto está la conducta expectante, que se puede dar en ciertos pacientes, ahí vamos a ir hablando en cuáles. El tratamiento médico, que se realiza con el metrotexato, y la cirugía, la cual puede ser por laparoscopía, laparotomía, en la cual se puede realizar una salpingostomía o una salpingectomía. Más adelante vamos a ir hablando cuándo realizar uno, cuándo realizar otro. Aproximadamente hasta un tercio de las mujeres con embarazo ectópico son candidatas para el tratamiento médico. Vamos a decir las características que necesitan cumplir para poder realizar este tipo de tratamiento. También está el manejo expectante. Lo que recomiendan los expertos es que el manejo expectante se dé cuando las pacientes tienen subunidad beta de menor a 200 y que estén en una fase de descenso para poder indicar la conducta expectante. Pero ahí tenemos que ir viendo también, vamos a decir. Y lo que, lo que se prefiere es la aproximación laparoscópica debido a disminución de los tiempos operatorios, disminución de las pérdidas hemáticas, disminución en la estadía hospitalaria, es de menor costo y también con menor requerimiento de analgesia. Así que lo que está en boga ahora es tratar de resolver los embarazos ectópicos por laparoscopia. En cuanto al manejo expectante, tiene una tasa de éxito de hasta un 57 o un 100% y va a ir dependiendo de la selección de cada paciente. Como vemos abajo, los pacientes con subunidad beta menor a 175 tienen un éxito hasta un 96% con manejo expectante, disminuyendo a rangos de un 66% con subunidad beta entre 175 y 1500. Es la opción en pacientes con embarazos ectópicos que no están complicados y con beta-HCG que está en descenso, con valores menores a 1500. Un tercio de los embarazos ectópicos son candidatos a este manejo expectante y sin embargo la opinión de los expertos nos dice que tiene que ser con una beta-HCG menor a 200.
¿Cuáles son las indicaciones para realizar una cirugía? Paciente hemodinámicamente inestable, que presente signos o síntomas de ruptura inminente o en curso, o sea, dolor pélvico o abdominal, o evidencia de sangrado intraperitoneal, que la paciente presente contraindicaciones al tratamiento médico, o sea, el tratamiento con metotrexato. La falla en el tratamiento médico también es una indicación para cirugía, o que tenga un procedimiento quirúrgico concurrente como el deseo de esterilización quirúrgica. Este es un estudio en donde se vio los dos tipos de manejo en cuanto a la trompa, que puede ser salpingotomía o salpingectomía. La salpingostomía es abrir la trompa, sacar el tejido trofoblástico y cerrar nuevamente la trompa uterina. Y la salpingectomía es cortar simplemente la trompa uterina. Este estudio fue un estudio randomizado, multicéntrico, que se hizo en mujeres mayores de 18 años con una tuba contralateral sana. El resultado primario que buscaron fue una posterior concepción natural y el resultado secundario, trofoblasto persistente y embarazo ectópico recurrente. De estas 446 pacientes, 215 fueron a salpingostomía y 231 a salpingectomía. La tasa de embarazo posterior, que fue el outcome primario, fue de un 60.7% en la paciente que se le realizó una salpingostomía y un 56.2% la salpingectomía. O sea, no hubo diferencia significativa entre una u otra técnica. Para el trofoblasto persistente, la tasa en la salpingostomía fue de un 7% y la salpingectomía fue de un 1%. O sea, hay una diferencia significativa entre una y otra técnica. Y embarazo ectópico repetido, o sea que se vuelve a provocar un embarazo ectópico, un 8 y un 5%, lo cual no tiene diferencia significativa. En conclusión, en mujeres con una tuba contralateral sana, la salpingostomía no mejora significativamente la fertilidad. Por lo tanto, lo que quiere decir esto es que pacientes con trompa contralateral sana, hay que privilegiar la salpingectomía, o sea, sacar completamente la trompa. La Royal College de Obstetricia y Ginecología, en el año 2016, dijeron que en presencia de una tuba contralateral sana, la salpingectomía debería ser realizada por sobre la salpingostomía, con tasas de embarazo que son similares. En pacientes con historia de factores que afecten la fertilidad, como antecedentes de embarazo ectópico, daño en la tuba contralateral, cirugía abdominal previa o antecedentes de un proceso inflamatorio pélvico, ahí hay que preferir la salpingostomía, debido a que tiene una mayor tasa de embarazo en comparación a la salpingectomía. De todas formas, cuando se realiza la salpingostomía hay que informar el riesgo de trofoblasto persistente, necesidad de seguimiento y terapia adicional, como metotrexato o cirugía. El trofoblasto puede persistir hasta en un 7%. Vamos a hablar entonces un poco del metotrexato. El metotrexato es un antagonista del ácido fólico que inhibe la síntesis del ADN y la reproducción celular. Es un antimetabolito que se une al sitio donde la dihidrofolato reductasa produce, se une al sitio catalítico de la dihidrofolato reductasa y así se interrumpe la síntesis de nucleótidos. Se descubrió en el año 1980, fue utilizado, por primera vez en el año 82 en contra del embarazo ectópico, y lo que tenemos en contra del tratamiento es que el metotrexato afecta a los tejidos en proliferación activa, como son la médula ósea, el tejido bucal, la mucosa intestinal, el epitelio respiratorio, algunas células malignas y también el tejido trofoblástico. Por lo tanto, esto puede ser afectar distintos órganos, que son órganos que están en buen estado y pueden perjudicarlos un poco. El éxito global oscila entre un 71 hasta un 94.2%.
Eso va a ir dependiendo de la edad gestacional y del nivel de beta-HCG. De eso va a ir dependiendo el éxito de, de este tratamiento y como eventos adversos que presenta: supresión de la médula ósea, fibrosis pulmonar, neumonitis, cirrosis hepática, falla renal, úlcera gástrica. Por eso hay que estar atentos a estos efectos adversos y este medicamento hay que darlo hospitalizado. La tasa de éxito con dosis única es de un 65 95% y los que van a requerir una segunda dosis va a ser de hasta un 3 hasta un 27%. ¿Y qué más tenemos que decir de esto? Que la dosis es de 50 miligramos por metro cuadrado o 1 miligramo por kilo. Normalmente lo que ocupamos es la dosis, la primera de 50 miligramos por metro cuadrado. El uso es intramuscular. El éxito global, como dijimos, es de 88 a 90% con un régimen de dosis única. Se pueden dar regímenes de 1, 2 o dosis múltiples. Y 14% de los pacientes en régimen de dosis única va a requerir una segunda dosis y menos de un 1% de las mujeres va a requerir más de 2 dosis de metrotexato. ¿Cuáles son las indicaciones del tratamiento médico? Pacientes que estén hemodinámicamente estables, o sea, un embarazo ectópico no complicado, que estén dispuestas a realizar el seguimiento post-tratamiento, que en promedio dura unos 35 días, tener una subunidad beta menor a 5000. Aquí vemos que cuando ya está sobre 5000, la tasa de falla es muy alta, llegando casi hasta un 15%, aumentando aún más con rangos mayores, o sea, hasta 5000 es el rango donde podemos realizar el tratamiento médico. Que la gestación no presenta actividad cardíaca fetal, que el tamaño de la masa anexial sea menor a 3,5 centímetros, la certeza de la no existencia de un embarazo intrauterino, o sea, de un embarazo heterotópico. No podemos utilizar solo una subunidad beta para hacer el diagnóstico, sino que, como dijimos anteriormente, tenemos que realizar una curva para ver cómo va esta curva gestacional y que no presente contraindicación para el metotrexato. En cuanto a las contraindicaciones para el metotrexato, tenemos que la paciente esté inestable hemodinámicamente, la presencia de un embarazo intrauterino, que la paciente esté dando lactancia, que no sea capaz de cumplir con el seguimiento, enfermedad hepática crónica, alguna discrasia sanguínea, enfermedades pulmonares activas, alguna inmunodeficiencia o una úlcera péptica. Y dentro de los efectos adversos que tenemos la estomatitis, la conjuntivitis y efectos más raros que también pueden incluir gastritis, enteritis, dermatitis, neumonitis, alopecia, elevación de la enzima hepática y también la supresión de la médula ósea. Hasta el 30% de los pacientes que tienen el protocolo de dosis únicas pueden tener efectos secundarios y esta tasa va a ser menor que la tasa con los pacientes que presentan múltiples dosis. O sea, hasta un 30% de los pacientes pueden presentar estos efectos adversos relacionados con el uso del metotrexato. En cuanto a la fertilidad futura, en ausencia de historia de subfertilidad o de patología tubaria, no hay diferencia en tasa de fertilidad, ni riesgo de embarazo ectópico futuro o permeabilidad tubaria entre los diferentes manejos. Si existe historia de subfertilidad, el manejo médico o el expectante se asocia con mejor resultado reproductivo en comparación a una cirugía radical. El metotrexato no va a afectar la reserva ovárica y se recomienda en pacientes tratadas con metotrexato esperar al menos 3 meses antes de intentar concebir nuevamente, debido a los riesgos teratogénicos que nos puede generar el metotrexato. Protocolo de metotrexato con dosis única. Tenemos que tener previo al tratamiento el consentimiento informado a la paciente, informar sobre los efectos adversos que se pueden provocar, informar los resultados esperados, informar acerca de todo lo que concierne en cuanto al tratamiento a la paciente.
Evaluar si la paciente puede realizar un seguimiento y la regularidad de esta para ver lo mismo, si es que puede realizar un seguimiento posterior a esto. Y los exámenes que tenemos que solicitar son hemograma, grupo sanguíneo y RH, para ver si es que existe la necesidad de tener que darle a la paciente la inmunoglobulina para evitar de las pacientes con RH negativo se sensibilicen. Solicitar también pruebas hepáticas y función renal, porque como dijimos, esto puede afectar a la prueba hepática y también puede afectar en la función renal, porque el metotrexato se elimina a través de la orina. Y tenemos que tener esta curva de beta-HCG con una ecografía que nos hagan el diagnóstico de un embarazo ectópico. ¿Cómo vamos a dar el metotrexato? El día 1 tenemos que dar el metotrexato con esta dosis de 50 miligramos por metro cuadrado. Al día 4 y al día 7 tenemos que tomar una subunidad beta. Vemos al día, bueno, si la disminución de la subunidad beta entre los días 4 y 7 es menor de un 15%, tenemos que evaluar con una ultrasonografía y cumplimiento con la indicación de una segunda dosis de metotrexato. Si la disminución de la beta entre los días 4 y 7 es mayor a 15, tenemos que realizar control semanal hasta que la beta sea negativa. Se puede dar un máximo de 3 dosis de metotrexato y si es que no, hay que realizar la cirugía. Dijimos que después de la segunda dosis hasta un 1% de las pacientes va a requerir una tercera. O sea, es raro llegar hasta llegar a una tercera dosis de metotrexato. Normalmente ya después de la segunda debiese ser efectivo. Entonces, tenemos nuestra beta-HCG al inicio, damos el metotrexato y tenemos que tomar la curva de beta-HCG el día 4 y al día 7. Al día 4 puede aumentar un poco en relación con la curva del inicio. Sin embargo, al día 7 tenemos que compararla con el día 4 y ver que esto disminuya al menos un 15%. Si no ha disminuido al menos un 15% o ha ascendido, hay que dar una nueva dosis de metotrexato y evaluar si es que hay alguna complicación como una rotura del embarazo ectópico, que ahí habría que operar de buenas a primeras. Este es un estudio que se hizo en el hospital de Talca acerca del tratamiento médico del embarazo ectópico. Fue visto en 34 pacientes con diagnóstico de embarazo ectópico no complicado entre julio del 2007 y junio del 2015, con una edad promedio de 30 años. El promedio de la dosis de metotrexato fue de 77 miligramos, todos intramusculares. 10 mujeres de estas 34 tenían antecedentes de embarazo ectópico. Las semanas que tenían por fecha última regla promedio fue de 5.5 semanas, con un rango entre 2 a 8 semanas. El tamaño de la masa anexial es de 25 miligramos, con un promedio entre 9 a 77 milímetros. Y la beta-HCG promedio es de 1949, con rango entre 49 y 5436. El éxito del tratamiento con dosis única fue de hasta un 65%. O sea, un 65% de los pacientes requirió solo una dosis para tener éxito en el tratamiento, y 7 de estas pacientes requirieron una dosis adicional. Y 7 pacientes requirieron tratamiento quirúrgico finalmente. La tasa de éxito con tratamiento médico alcanzó hasta un 73.5%. Y finalmente, como ojo, al eliminar la muestra pacientes que no cumplen con criterios de selección actual, el éxito del metotrexato se elevaba hasta un 86.2%, porque vimos que había masas anexiales que superaban los 7 centímetros, los 3.5 centímetros que se puede dar, llegó hasta 77 y algunas con beta-HCG mayores a 5000. Así que achicando nuestro N a este número de pacientes con las cuales cumplían las indicaciones actuales, la tasa de éxito fue hasta de un 86%. En cuanto, vamos a hablar ahora un poco del embarazo cervical, que también es un tipo de embarazo ectópico. Se presenta en menos del 1% del embarazo ectópico. Previo al uso de la ecografía, se realizaba histerectomía de inicio.
¿Por qué pasaba eso? Porque previo al uso masivo de esta ultrasonografía, el embarazo cervical se diagnosticaba como un aborto, o en el segundo trimestre también, bueno, aborto de segundo trimestre, el cual tenía una hemorragia abundante que requirió frecuentemente histerectomía como tratamiento. No hay consenso en cuanto al enfoque terapéutico debido a la rareza de esta condición. La mortalidad ha ido disminuyendo debido también a los métodos como la curva de beta y la ecografía que nos ha ido ayudando a hacer diagnósticos más tempranos y diagnósticos más certeros. La hemorragia masiva tiene una frecuencia cercana hasta el 30% y el síntoma más común es el sangrado genital abundante. Y la tendencia ha sido, en la práctica clínica moderna, realizar tratamiento en estos pacientes, tratamiento conservador, principalmente con el uso de tratamiento médico con metotrexato. Dentro de los criterios médicos tenemos los criterios ultrasonográficos, que son la cavidad uterina vacía, con un cérvix en forma de barril, saco gestacional presente bajo el nivel del orificio cervical interno, o sea, por aquí, cercano al orificio cervical interno, ausencia de signos de deslizamiento, o sea que esto se pueda mover, y flujo alrededor del saco, utilizando el Doppler color. Dentro de los diagnósticos diferenciales del embarazo cervical tenemos el aborto en evolución, en el cual puede presentar signos de deslizamiento, o sea que esto se puede ir moviendo, más flujo peritrofoblástico en el Doppler, más un contorno más notorio. También, si es que no, cuando la ultrasonografía no es diagnóstica, se puede utilizar una resonancia nuclear magnética para poder observar. El tratamiento, la clave es tener un diagnóstico precoz antes de las 12 semanas, con un manejo médico, con metotrexato. Dentro de los métodos quirúrgicos están reservados para sangrados abundantes, porque puede existir una alta tasa de falla. Entonces, dentro del tratamiento tenemos el metotrexato sistémico. También se puede realizar una inyección local con cloruro de potasio o inyección con metotrexato, la ligadura de las arterias uterinas, una resección histeroscópica del embarazo o un taponamiento, cerclaje y realizar una ligadura de las trompas uterinas. Eso todo para disminuir la cantidad de sangrado. Aquí se ve una imagen laparoscópica en donde tenemos el útero, una trompa hacia acá, la otra trompa hacia acá, y aquí, en este sector de acá, tenemos esta masa que nos hace sospechar de un embarazo que esté en el cuerno, un embarazo cornual. El embarazo cornual, el blastocito se implanta en la parte intersticial de la tuba uterina, o sea, en el cuerno. Representa el 1 al 6% del embarazo ectópico. La ruptura es más tardía, puede ser hasta las 12 semanas, pero eso es más complicado, con mayor sangrado. Y los criterios ultrasonográficos que tenemos es la presencia de una cavidad uterina vacía, con un saco gestacional localizado lateralmente, en la parte intersticial de la tuba, y rodeado por menos de 5 milímetros de miometrio en todos los planos. O sea, todos estos planos que están por aquí tienen que ser menores a 5 milímetros para hacer el diagnóstico de un embarazo cornual. Y puede presentar el signo de la línea intersticial, en donde se ve que posteriormente de la línea intersticial, que es esta que está acá, se presenta acá el saco gestacional, que es lo mismo que se ve acá. Posterior a la línea intersticial se presenta el embarazo cornual. El manejo no quirúrgico es una opción aceptable. Si la beta-HCG baja o en descenso, se puede realizar un manejo expectante. El uso de metotrexato ha mostrado ser muy efectivo, aunque hay evidencia insuficiente para su recomendación local o sistémica, y también puede haber una resección histeroscópica como alternativa. Entonces, el embarazo cornual se puede realizar una excisión del cuerno rudimentario vía laparoscopía o vía laparotomía, pero hay que tener mucho ojo porque puede complicarse, puede desangrar mucho.
Así que como tratamiento del embarazo cornual, tratamiento quirúrgico, tenemos la histerectomía, la cuernostomía más un legrado del cuerno, o la incisión miometrial más la aspiración del trofoblasto. Y como tratamiento médico se puede usar el metotrexato, ya sea intramuscular o el metotrexato in situ, pinchar metotrexato en el mismo cuerno. En la actualidad no existe un consenso en cuanto a cuál es el tratamiento más aconsejable para el tratamiento del embarazo cornual. Eso en cuanto a la biografía de esta diapositiva. Y lo importante entonces que sepan cómo sospechar un embarazo ectópico. Paciente con atraso menstrual que presente sangrado, tenemos que sospechar que puede ser un embarazo, perdón, un aborto o un embarazo ectópico. Para eso tenemos la ecografía. Solicitan a estos pacientes una ecografía. Si tenemos masa anexial con estas características anteriores, tenemos que sospechar que puede ser un embarazo ectópico y eso hay que derivarlo para el tratamiento. Otro caso, paciente con atraso menstrual, paciente con sangrado y que presenta dolor abdominal con estos signos de inestabilidad hemodinámica, dolor intenso, de inicio súbito, tenemos que sospechar que este embarazo ectópico está complicado y hay que derivar de forma urgente a una urgencia. Ojalá no por los medios propios, sino que por una ambulancia para ir estabilizando a la paciente. Saber que el tratamiento del embarazo ectópico puede ser con manejo expectante, va dependiendo de las características que tenga, con manejo médico o con manejo quirúrgico. Y saber cuáles son los sitios más comunes en donde se va a implantar este embarazo ectópico. Eso es más que nada lo que tenemos que ir conociendo en cuanto al embarazo ectópico, su forma de diagnosticar, la, los métodos diagnósticos que tenemos como la curva de la subunidad beta, el realizar ecografías transvaginales para hacer un diagnóstico precoz de esto y que tenemos distintos tipos de tratamiento y tenemos que ir viendo paciente a paciente cuál va a ser el más recomendado para este tipo de patología.